Profesora Lisbeth Quispe Saravia, buenas tardes y compañeros todos. En esta fecha les voy a exponer la consistencia normal de pasta y el tiempo de fragua con la aguja de Abicat. El informe número 1, la consistencia normal de la pasta. Como introducción tenemos la consistencia normal de la pasta de cemento de un parámetro. Es un parámetro fundamental que permite determinar la cantidad adecuada de agua necesaria para preparar una mezcla uniforme y trabajable. El ensayo de consistencia normal se realiza utilizando el aparato de Abicat, el cual mide la profundidad de penetración de una aguja normalizada sobre una muestra de pasta de cemento. La prueba tiene como objetivo mostrar la proporción de agua que permite que la aguja penetre a 10 más menos 1 milímetro del fondo del molde, lo cual indica que la pasta ha alcanzado su consistencia normal. Objetivos. Objetivo principal: determinar la consistencia normal de la pasta de cemento hidráulico utilizando el aparato de Abicat con el fin de establecer la proporción adecuada de agua necesaria para obtener una mezcla de referencia con condiciones óptimas para ensayos posteriores. Nuestros objetivos específicos: preparar una muestra de pasta de cemento con diferentes proporciones de agua para evaluar su comportamiento bajo ensayo. Utilizar correctamente el aparato de Abicat siguiendo el procedimiento normativo. Identificar el porcentaje de agua necesario para que la aguja de Abicat penetre a 10 más menos 1 milímetro del fondo del molde. Y por último, registrar e interpretar los resultados obtenidos de acuerdo con las normas establecidas. Como marco teórico, la consistencia normal de la pasta de cemento es un parámetro clave para garantizar que los ensayos de fraguado y resistencia se realicen en condiciones estándar. El cemento hidráulico, como el Portland, requiere una proporción específica de agua para alcanzar una consistencia adecuada. Para determinarla se utiliza el aparato de Abicat que mide la profundidad de penetración de una aguja en la pasta. Bases teóricas: saber el contenido óptimo de agua y consistencia de pasta de cemento en el rango aproximado de una penetración 10 más menos 1 milímetro. La consistencia se considera normal cuando la aguja penetra 10 más menos 1 milímetro en el centro de la pasta, lo que indica que la mezcla tiene la fluidez adecuada para ensayos posteriores. Elaboración del instrumento de laboratorio. En esta práctica se utilizó el aparato de Abicat, el cual no fue elaborado por el equipo, sino que es un instrumento estándar de laboratorio. Sin embargo, se realizó su estudio físico y calibración antes de iniciar el ensayo para asegurar la precisión de las mediciones. Como equipos tenemos la balanza, la máquina mezcladora, la aguja de Abicat, el termómetro, la piseta. Como materiales: la piseta, el cronómetro, guantes, cucharones, la tara, la probeta y espátula. Las mediciones realizadas en la práctica. Como procedimiento, tenemos primero pesar 650 gramos de cemento, colocar toda el agua en el recipiente, agregar el cemento y el agua al recipiente y permitir la absorción durante 30 segundos. Segundo, encendemos la mezcladora y mezclamos a velocidad 1 durante 15 segundos y dejamos reposar durante 15 segundos. Luego, nuevamente prendemos la mezcladora a velocidad 2 durante 30 segundos y dejamos reposar 15 segundos. Por último, prendemos la mezcladora a velocidad 3 durante 60 segundos y nuevamente dejamos reposar por 15 segundos. En este tiempo se raspa la pasta que se pueda. Tercero, retiramos la pasta adherida en las paredes del recipiente de la mezcladora con la mano y hacer una bola. Bolear 6 veces entre las manos a una distancia de 6 pulgadas. E introducir la pasta al inferior del molde cónico y colocarlo sobre un vidrio. Enrasar el exceso con la ayuda de una espátula y darle un acabado plano. Luego se coloca la muestra centrada debajo del vástago de la aguja de Abicat, de tal manera que haga contacto con la superficie de la muestra y se deja caer por espacios de 30 pulgadas, el cual debe penetrar 10 más menos 1 milímetro para que sea considerado una pasta de buena consistencia. En nuestros cálculos, sabemos que la penetración es igual a la lectura inicial menos la final. ¿Cómo calculamos? El porcentaje de consistencia normal es igual al peso del agua por 100% entre el peso del cemento. Hemos tomado 4 pruebas o muestras con un cemento de 650 gramos y en diferentes proporciones de agua en mililitros. Podemos ver las penetraciones, la temperatura de los cementos, del agua, la temperatura de la pasta y el porcentaje del agua. Hemos tomado como referencia la muestra 4,
donde la penetración es de 10 milímetros, la óptima, con un cemento de 650 gramos, con agua de 175 milímetros, a una temperatura de 19.1 y temperatura del agua 15.9. Tenemos la respuesta a la guía, que son los distintos gráficos que se realizaron en Excel. Nos pidieron el tiempo del agua versus la penetración, ahí tenemos el gráfico. También el agua versus la penetración, que es igual a la consistencia de la pasta. También la temperatura del agua versus la penetración, como pueden ver en la gráfica. Y por último, el porcentaje de agua versus la penetración. Como conclusión tenemos, según la teoría de la consistencia normal, se da entre el 23 y 33%, así que se podría concluir que estamos dentro del promedio. La consistencia normal pretende generalizar un estado de manejabilidad de los morteros elaborados bajo el seguimiento de una norma. Después del ensayo de consistencia normal de cemento, se tiene una idea de la cantidad de agua que necesita un cemento para que llegue a su consistencia normal. La pasta tiene una consistencia normal cuando la sonda penetra, ya sabemos, 10 más o menos 1 milímetro. Se puede concluir también al final que se obtuvo 10 milímetros de penetración y está dentro de los parámetros permitidos. Al realizar el presente ensayo se encontró la consistencia normal de cemento igual al 26.9231%, valor que se encuentra dentro de los admisibles. También podemos ver que el tiempo juega un papel muy importante. Recomendaciones: tener en cuenta y ser muy cuidadoso controlando el tiempo, ya que las lecturas de penetración son altamente sensibles y requieren muchas precisiones. Así como también no olvidar de ponerse los guantes, ya que el cemento puede tener consecuencias. Se debe calibrar con mucha precisión el dispositivo de VCAT para poder obtener un buen resultado y no tener errores. También tener los utensilios limpios para realizar los nuevos ensayos. El informe número 2 es el tiempo de fragua con la aguja de VCAT. Introducción. El tiempo de fragua es una propiedad fundamental de los materiales cementantes, ya que determina el intervalo de tiempo disponible para su manipulación y colocación antes de que comience a endurecer. En esta práctica se determinará el tiempo de fraguado inicial y final de una muestra de pasta de cemento mediante el uso del aparato de VCAT, siguiendo las normas correspondientes. Esta medición es importante tanto en el ámbito de control de calidad como en la investigación de nuevos materiales. Como objetivo principal, determinar el tiempo de fraguado de cemento Portland mediante la aguja de VCAT. Nuestros objetivos específicos: preparar una muestra de pasta de cemento con la consistencia normal adecuada, aplicar el ensayo con la aguja de VCAT, registrar y analizar los resultados obtenidos durante el ensayo, comparar los tiempos de fraguado obtenidos con los valores recomendados por las normas, y por último, evaluar la influencia de los tiempos de fraguado. Marco teórico. Antecedentes del tema. La medición del tiempo de fragua de cemento es esencial en la construcción, ya que determina cuánto tiempo se puede trabajar con el material antes de que comience a endurecer. Como bases teóricas, el fraguado de cemento es un proceso químico de hidratación que ocurre en dos etapas, tanto el fraguado inicial y el final. El aparato de VCAT ya sabemos que mide estos tiempos mediante la penetración de una aguja. Elaboración del proyecto. El aparato de VCAT es un instrumento diseñado para determinar el tiempo de fraguado de cementos hidráulicos. El componente del aparato de VCAT: tenemos el soporte vertical con escala graduada, luego las agujas intercambiables, el molde o tronco cónico y el dispositivo de caída libre. ¿Cómo preparamos el instrumento? Limpiamos cuidadosamente el molde y la aguja antes del ensayo. Verificamos que la aguja esté bien colocada y calibrada. Revisar que la escala graduada esté visible y en buenas condiciones. Lubricar ligeramente el interior del molde si la norma lo permite. Y por último, nivelar la base del aparato para asegurar una lectura vertical precisa. Como equipos tenemos la balanza, la máquina mezcladora, la aguja de VCAT, el termómetro, la piseta, el cronómetro, los guantes, cucharones, la tara. Como procedimientos: primero pesamos 650 gramos, más o menos un 0.1 gramos de cemento. Colocamos todo el agua en el recipiente. Agregamos el cemento y el agua al recipiente. Permitimos la absorción durante 30 segundos. Segundo, encendemos la mezcladora y mezclamos a una velocidad 1 durante 15 segundos y reposamos durante 15 segundos.
Nuevamente encendemos la mezcladora y mezclamos a velocidad 2 durante 30 segundos y dejamos reposar 15 segundos. Y por último encendemos nuevamente la mezcladora a velocidad 3 durante 60 segundos y dejamos reposar 15 segundos. En este tiempo se raspa todo lo que se pueda. Tercero, se coloca la muestra centrada debajo del vástago de la aguja de bica de tal forma que haga contacto con la superficie de la muestra. Se hace descender la aguja de bica se hace descender la aguja de 1 milímetro hasta el fondo del cono y se toman las muestras. Se repite el mismo procedimiento después de 15 minutos y así tomamos intervalos. Los cálculos. Para calcular el tiempo de fraguado de BICAP tenemos esta fórmula, donde H es el tiempo en minutos de la primera penetración menor de 25 milímetros. E es el tiempo en minutos de la última penetración mayor de 25. D es la lectura de la penetración a tiempo H. C es la lectura de penetración al tiempo E. Se calcula el tiempo de fraguado final, determinando el tiempo transcurrido entre el tiempo de contacto inicial del cemento con la aguja. Los datos que hemos tomado son 15 muestras. Acá tenemos la hora en 24 horas, la hora en minutos, la penetración en milímetros, la temperatura de la pasta y el tiempo acumulado en minutos. Hemos graficado el tiempo acumulado que está en minutos versus la penetración en milímetros. Por último, se concluye que en un tiempo acumulado de 195 minutos tenemos un tiempo de fraguado de 170.769 minutos. Concluimos que el inicio del fraguado es interpolado. El inicio del fraguado ocurre aproximadamente a los 135 minutos desde el inicio del ensayo, cuando la penetración empieza a disminuir por debajo de 40 milímetros. Fin del fraguado interpolado. El fin del fraguado se alcanza a los 210 minutos, cuando la aguja ya no penetra en la pasta. Duración total del fraguado. El proceso de fraguado tomó aproximadamente 75 minutos desde el inicio hasta el final. La temperatura de la pasta. Se observa una disminución de la temperatura de la pasta con el tiempo, estabilizándose entre los 15 y 16 grados. Esto puede haber influido en la velocidad, ya que temperaturas más bajas tienden a ralentizar el proceso. Recomendaciones. En el control de temperatura. Para mejorar la uniformidad y repetibilidad del fraguado se recomienda mantener condiciones entre los 20 y 25 grados. Mayor frecuencia de medición cerca del fin del fraguado, dado que entre los 180 y 210 minutos la penetración cae abruptamente. Sería útil tomar cada 5 minutos muestras. Repetir el ensayo para validar resultados. Se sugiere repetir el ensayo para confirmar los tiempos de fraguado observados. Por último, verificar el cumplimiento de las normas técnicas, que es la STMC 191 o la UNE en 196-3 según sea el caso, y utilizar interpolación automatizada para análisis futuros, o hojas como el Excel o el Python para mejores resultados. Tenemos la bibliografía y los anexos. Eso sería todo. Gracias.